Ciberes, hoy estamos en mi cocina y vamos a preparar una receta súper fácil, rica y económica. Una pizza de polenta súper deliciosa. Vamos a cocinar. Para empezar con la primera parte de la receta de esta riquísima pizza de polenta, vamos a poner 3 tazas de agua, ¿sí? Condimentamos con un poquitín de pimienta molida, recién salidita del mortero, sal a gusto y vamos a sumar una taza de polenta. Siempre, ¿sí? En forma de lluvia, con un batidor vamos a ir mezclando, ¿sí? Para evitar que se haga grumos. Vamos a dejar que se cocine por unos minutitos y vas a ver qué hermosa queda esta polenta deliciosa. Vamos a ir mezclando, ¿sí? El secretito está en ir haciendo movimientos, ¿sí? Circulares para que no se te hagan grumos. Ya pasaron unos minutitos, miren qué riquísima quedó esta polenta. Acuérdense, depende de la calidad de cada polenta, le puedes agregar un pelito más de líquido o no. Si no querés ponerle agua, también lo puedes hacer a base de leche, pero con agua queda genial. Llegó el momento de condimentar, vamos a sumar un cubito, ¿sí? De manteca y queso rallado por encima. Toda esta preparación, ¿sí? Integramos para que quede una preparación homogénea y la reservamos para hacer nuestras pizzas de polenta. Para el armado de la pizza, lo que vamos a hacer es disponer de una bandeja con aceite, puede ser aceite de oliva, aceite de girasol, rocío vegetal, lo que más prefieras, lo que más te guste. Vamos a colocar, ¿sí? La polenta que te enseñé en el principio del video, cómo prepararla, una polenta tradicional, no tiene mucha vuelta. Lo vamos a ir acomodando, haciendo presión sobre la fuente con mucho amor, dándole la forma, ¿sí? Que más preferimos. En este caso yo hice una polenta tradicional, esa polenta que de repente te sobra y no sabes cómo volver a prepararla, bueno, lo hicimos con una vueltita de rosca para que quede súper deliciosa. Vamos a ir haciendo presión, ¿sí? Por toda la superficie. Importante que quede bien prolijita, ¿sí? Con aceite. El aceite va a evitar que se pegue y aparte va a ayudar a que se haga el famoso piso, ¿sí? Bueno, acá ya tenemos lista, ¿sí? La preparación. Lo que vamos a hacer es colocar una mitad con salsa roja tradicional, que en varias preparaciones, en varias recetas le comenté cómo se hace. Vamos a poner solamente la mitad, ¿sí? Vamos a esparcir con la ayuda de una cuchara, de una espátula, lo que dispongan. Esta combinación polenta con salsa es la combinación perfecta, así que se tienen que animar a preparar esta receta. Vamos a ir esparciendo. Y el otro lado, que se me está escapando encima la salsa, vamos a poner una salsa blanca, ¿sí? Vamos a apoyar esto acá. Vamos a colocar, ¿sí? La salsa blanca por toda esta superficie, ¿sí? Para los indecisos que de repente quieren comer pizza, pero no quieren hacerla tradicionalmente, bueno, salsa blanca con espinaca, queda fabulosa la preparación. Vamos a poner un poquitín más. Esta es una de las recetas favoritas de mi hijita. Le encanta la pizza con espinaca con acelga, así que aprovechar a full que están en buen precio. Ahí vamos. Y ahora sí, por encima, ¿sí? De lo que es la salsa roja, vamos a poner el queso mozzarella cortado en cubos. Cortado en cubos, ¿sí? Por toda la superficie. Directo, ¿eh? Vamos a poner con mucho amor. Puedes utilizar queso fresco, ¿sí? Queso por salud. Obviamente el que esté a buen precio. Vamos a ir colocando. Este está genial. Después lo voy a... Está buenísimo. Es súper fácil de hacer y riquísimo sobre todo. Y en esta mitad le vamos a colocar, donde está la salsa blanca, espinacas cortadas, previamente lavadas también. Bastante cantidad porque es riquísima la espinaca y tiene, como se dice, el gustito justito para que salga deliciosa esta pizza. Y por encima de la espinaca vamos a colocar queso sardo rallado, ¿sí? Para que le dé ese toquecito de gratinado. Vamos a llevar un horno caliente, ¿sí? Precalentado, 200 grados aproximadamente, y vamos a cocinar por 15-20 minutitos hasta que el queso quede bien fundido y los ingredientes queden deliciosos. No hace falta cocinar más tiempo porque la polenta por sí ya está cocida, todos los ingredientes están cocidos. Solamente queremos lograr que tenga piso y que quede doradito, ¿sí? Vamos al horno.
Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Espero que hayan disfrutado esta deliciosa pizza de polenta, una receta hecha con mucho amor para ustedes. No se olviden de dar like, suscribirse a mi canal, obviamente Elba Cocina, y también seguirme en mis redes sociales. Compártanme la foto de cómo les salió la receta, que espero ansiosa ver sus propias versiones de esta riquísima preparación. Quiero agradecer a la gente de Queen Internacional por las ollas que me da para mis grabaciones y las cazuelitas de barro que quedaron geniales. Así que muchísimos besos para todos. Y acuérdense que si huele rico es porque lo cocina.